Caminaba por los senderos polvorientos de las afueras de Córdoba, intentando ahogar el eco de las voces que me perseguían desde la ciudad. Cuando de repente un relincho cortó el silencio y una sombra se proyectó sobre mí. ¿Tú? ¿Estás perdida o solo huyes de ti misma?, gritó una voz ronca y desafiante desde lo alto de un caballo negro. Y al levantar la vista, mis ojos se clavaron en los de ella. Unos ojos oscuros que ardían como el sol andaluz. En ese instante, supe que mi vida acababa de torcerse hacia un abismo desconocido. Uno que me atraía con la fuerza de un torbellino. Me llamo Ana. Y en ese momento, a mis 25 años, mi existencia era un tapiz roto de decepciones. Había dejado atrás una familia conservadora en Sevilla, donde mi padre, un hombre de tradiciones férreas, me había echado de casa por atreverme a cuestionar el matrimonio que él había arreglado para mí con un primo lejano. Las mujeres como tú no tienen voz en esta casa, me había dicho. Y yo, con el corazón hecho trizas, había huido a Córdoba en busca de refugio en la casa de una tía lejana. Pero el peso de la culpa y la soledad me aplastaba. Y esa caminata era mi intento desesperado por respirar. La mujer en el caballo era Marta. Aunque no lo supe hasta que desmontó con una gracia felina que contrastaba con su atuendo rústico, botas polvorientas, pantalones de cuero y un sombrero que sombreaba su rostro anguloso. Tenía 28 años. Me diría después. Y era vaquera en una de las fincas olivareras que salpicaban las colinas. Su piel morena por el sol y sus manos callosas hablaban de una vida dura. Pero sus labios curvados en una sonrisa irónica escondían una vulnerabilidad que solo yo parecía percibir. ¿Qué hace una chica de ciudad como tú vagando por aquí? Los lobos no son lo único que acecha en estos caminos, dijo, extendiendo una mano para ayudarme a levantarme del suelo donde había tropezado por la sorpresa. No sé por qué acepté su ayuda, pero su toque fue como un rayo que despertó algo dormido en mí. Caminamos juntas de vuelta a la finca. Y mientras el sol se ponía tiñendo los olivares de oro, conversamos. Marta hablaba con el acento cálido de Andalucía, lleno de giros poéticos que me recordaban las coplas flamencas. Me contó de su vida, hija de un jornalero. Había aprendido a montar antes que a caminar. Y ahora dirigía un pequeño rebaño de cabras y ovejas. La tierra no miente. Ana. Te da lo que siembras. Pero también te quita si no luchas, dijo. Y en sus palabras vi un reflejo de mi propia batalla interna. Esa noche, en la casa de mi tía, no pude dormir. Pensaba en Marta, en cómo su presencia había perforado mi armadura. Al día siguiente, volví al mismo sendero, fingiendo casualidad. Y allí estaba ella, esperándome como si lo supiera. ¿Vienes a por más aventuras? Bromeó. Y me invitó a montar. Subí al caballo con torpeza. Pero sus brazos rodeándome para guiar las riendas me hicieron sentir segura por primera vez en meses. Galopamos por los campos, el viento azotando nuestros cabellos. Y en ese momento de libertad, sentí una conexión que iba más allá de las palabras. Pero los secretos empezaron a asomar. Marta mencionó de pasada a un compromiso en la finca. Y yo, con el corazón acelerado, no pregunté más. En las semanas siguientes, nuestros encuentros se volvieron rutina, caminatas al atardecer, picnics bajo los olivos, confidencias susurradas. Le conté de mi padre,
De cómo su rigidez me había asfixiado. Y ella compartió que su madre había muerto joven, dejándola a cargo de sus hermanos menores. A veces, la familia es una cadena. Ana. Pero tú y yo somos libres aquí, dijo una tarde. Y su mano rozó la mía, enviando chispas por mi piel. Sin embargo, la tensión crecía. En Córdoba, las tradiciones pesaban como el calor del verano. Mi tía empezó a sospechar de mis salidas frecuentes, murmurando sobre malas compañías. Y Marta, aunque cercana, guardaba un muro invisible. Una noche, bajo la luna llena, nos sentamos junto a un arroyo. Y ella me miró con ojos tormentosos. Hay cosas que no puedo decirte aún, Ana. Pero tú me haces cuestionar todo. Su voz temblaba. Y por un instante, creí que me besaría. Pero se apartó, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. El conflicto estalló cuando descubrí su secreto. Estaba en la finca, ayudándola con las cabras, cuando un hombre llegó a caballo, alto, moreno, con aire de dueño. Era Diego, el hijo del patrón. Y Marta lo saludó con una familiaridad que me heló la sangre. Mi prometido. Lo presentó. Y el mundo se derrumbó. ¿Cómo podía ser? Ella, que me había hecho sentir viva, estaba atada a un matrimonio por conveniencia, para salvar la finca de su familia de la ruina. La traición ardía en mi pecho. Pero peor era el dolor de saber que lo había ocultado. Huí esa noche, lágrimas surcando mi rostro mientras corría por los olivares. ¿Por qué no me lo dijiste? Le grité en mi mente. Pero en el fondo, entendía, en nuestra sociedad, el amor entre mujeres era un susurro prohibido. Un pecado que las familias como la suya no perdonaban. Mi propia confusión me aterrorizaba, nunca había sentido esto por nadie. Y ahora, el rechazo potencial me paralizaba. A la mañana siguiente, Marta apareció en la puerta de mi tía, con el rostro demacrado. Ana. Por favor. Escúchame. Su voz era un ruego. Y contra mi voluntad, la dejé entrar. Me explicó todo, el compromiso era un arreglo forzado por su padre, moribundo, que veía en Diego la salvación económica. No lo amo, Ana. Es a ti a quien quiero. Pero ¿cómo rompo con todo? Mi familia me necesita. Sus palabras me partieron el alma, la amaba. Pero el miedo a perderlo todo nos separaba. Decidí quedarme, luchando por ella. Nuestros encuentros se volvieron clandestinos, cargados de pasión contenida y promesas susurradas. Pero la culpa nos carcomía. Una tarde, en un festival local, vi a Diego cortejándola públicamente. Y el celo me consumió. ¿Es esto lo que quieres? Le espeté después. Y ella, con lágrimas, admitió, no. Pero no sé cómo escapar. El alto trazo se acercaba. Pero por ahora, en esa primera etapa, nuestra historia era un torbellino de emociones encontradas, donde el amor naciente chocaba con las cadenas de la tradición.
La tensión entre nosotras se hacía insoportable. Como una tormenta que se acumulaba en el horizonte andaluz. Cada mirada robada. Cada roce accidental. Avivaba un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Pero el secreto de Marta pesaba como una losa. Y yo. Ana. Me debatía entre el deseo de huir y la necesidad de quedarme a su lado. En los días siguientes. Intenté distanciarme. Pero Córdoba parecía conspirar contra mí. Los olivares. Testigos mudos de nuestra conexión. Me llamaban de vuelta. Una mañana. Recibí una nota de Marta: ven al viejo molino al atardecer. Necesito hablarte. Mi corazón latió con fuerza. ¿Sería el fin o el comienzo? Llegué al molino abandonado, donde el viento susurraba entre las ruinas. Y allí estaba ella, con un vestido sencillo que realzaba su figura fuerte. Ana. No puedo seguir así, dijo. Y antes de que pudiera responder, me tomó de las manos. El compromiso con Diego es una farsa. Mi padre me obliga. Pero mi corazón late por ti. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. La abracé. Y en ese momento, bajo el cielo crepuscular, nos permitimos un instante de verdad. No hubo besos ardientes. Solo una cercanía que hablaba de anhelos profundos. Pero la realidad nos golpeó pronto. Mi tía, una mujer devota y chismosa, empezó a interrogarme. He oído rumores de esa vaquera. No es compañía para una chica como tú. Recuerda lo que pasó con tu prima en Sevilla. Sus palabras evocaban el escándalo familiar, una prima que había huido con una amiga. Y la familia la había repudiado. El miedo se instaló en mí. ¿Y si nos descubrían? Marta, por su parte, lidiaba con su propio infierno. Su padre, postrado en cama, la presionaba: Diego salvará la finca. Hija, no me decepciones en mis últimos días. Ella me lo contó una noche, llorando en mis brazos junto al Guadalquivir. Lo amo, Ana, pero no como a un padre que me entiende. Me ve como una extensión de su legado. Su vulnerabilidad me conmovió. Vi en ella no solo a la amante, sino a una mujer atrapada en redes invisibles. El conflicto escaló cuando Diego comenzó a sospechar. Era un hombre posesivo, educado en las tradiciones machistas de Andalucía. Una tarde, nos encontró charlando en el mercado de Córdoba, con sus calles empedradas y aromas a azahar. Marta. ¿Quién es esta?, preguntó con tono cortante. Y ella, nerviosa, me presentó como una amiga de Sevilla. Su mentira dolió, pero entendí el pánico en sus ojos. Esa noche, discutimos por primera vez. No soy solo una amiga, le grité en el refugio de los olivares. Marta, con el rostro enrojecido, replicó: y yo no soy libre. Ana, ¿quieres que lo pierda todo? Mi familia, mi hogar. Sus palabras me hirieron. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. El amor entre nosotras era un acto de rebeldía en una sociedad donde las mujeres como nosotras eran invisibles o condenadas. Decidí profundizar en mi propia alma. Paseando por la mezquita catedral, símbolo de mezclas culturales,
Reflexioné sobre mi identidad. Siempre había sentido atracción por mujeres. Pero lo había reprimido por miedo al rechazo. Marta me había despertado. Pero, ¿estaba lista para las consecuencias? Una carta de mi padre llegó entonces: vuelve a casa. Ana. Olvida tus tonterías. La rompí, sintiendo una liberación amarga. Marta y yo nos reconciliamos en una fiesta flamenca en un tablao cordobés. El cante jondo resonaba con dolor y pasión. Y bailamos discretamente, nuestros cuerpos rozándose en la multitud. Te elijo a ti, Ana. Pero necesito tiempo. Susurró. Asentí. Pero la duda persistía. El giro inesperado vino con la enfermedad de su padre. Empeoró repentinamente. Y Marta se vio obligada a pasar más tiempo en la finca. Yo la visitaba en secreto, llevando comida y consuelo. Una noche, mientras velábamos, él murmuró en delirio: Marta, no dejes que te quiten la felicidad. Como a tu madre. Sus palabras fueron un enigma. Más tarde, Marta confesó: su madre había amado a una mujer en su juventud. Pero lo había sacrificado por el deber. Por eso mi padre me presiona tanto. Teme que repita la historia. Esta revelación nos unió más. Pero también avivó el fuego. Diego, celoso, empezó a vigilarla. Encontró una carta mía en su habitación y la confrontó: ¿Quién es Ana? Una amante. Marta lo negó. Pero el daño estaba hecho. Él amenazó con contárselo a su padre. Y ella, aterrorizada, me pidió espacio. No puedo arriesgar su vida. Ana está demasiado débil. El dolor de la separación me consumió. Caminé por las calles de la judería, sintiendo la historia de exilios y secretos en cada piedra. ¿Era esto amor o masoquismo? Mis amigos en Sevilla me escribían, urgiéndome a volver. Pero mi corazón estaba anclado en Córdoba. En Marta. Una tarde, recibí un mensaje urgente: su padre había muerto. Corrí a la finca. Y allí, entre llantos, Marta me abrazó. Ahora soy libre. Pero el precio. Diego, aprovechando el luto, presionó para adelantar la boda: es lo que tu padre quería. Ella, devastada, accedió temporalmente para calmar las aguas. La traición me golpeó como un puñal. ¿Cómo pudiste? Le grité en una confrontación bajo la lluvia torrencial. Marta, empapada y rota, explicó: es solo una fachada. Ana, necesito tiempo para vender la finca y escapar. Pero sus palabras sonaban huecas, el miedo la había doblegado. Decidí actuar. Busqué consejo en un viejo amigo de mi tía, un abogado progresista que conocía casos similares. En España, las cosas cambian. Pero en el campo, las tradiciones muerden, dijo. Me animó a confrontar a Diego. Pero opté por la sutileza. El alto trazo se acercaba, la boda se anunciaba para dentro de un mes. Mi corazón latía con furia: ¿perdería a Marta para siempre? La boda se cernía como una sombra ominosa sobre nuestras vidas. Y yo, Ana, me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias.
Por un lado, la rabia por la aparente sumisión de Marta, por otro, una empatía profunda por su dolor reciente. Córdoba, con sus patios floridos y sus ecos moriscos, parecía burlarse de mi tormento. Intenté hablar con ella, pero Diego la vigilaba como un halcón. Nuestros encuentros se reducían a notas escondidas en el tronco de un olivo centenario. Nuestro lugar secreto. Resiste. Ana. Te amo más que a nada. Escribía ella. Y yo respondía, pero el tiempo se acaba. Elige. Cada palabra era un grito ahogado. El conflicto interno de Marta era palpable. En una rara reunión, en las ruinas romanas de Medina Azahara, me confesó, siento que traiciono a mi padre si rompo el compromiso. Pero traiciono mi alma si lo cumplo. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la lucha de generaciones, el deber versus el deseo. La tradición versus la libertad. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar. Y en ese momento, comprendí la profundidad de su dilema. Pero la sociedad no perdonaba. Rumores empezaron a circular en el pueblo, esa vaquera y la forastera de Sevilla. Algo raro pasa. Mi tía me confrontó, Ana. No manches el nombre de la familia. Vuelve a casa. Su rechazo me dolió, recordándome mi propia huida. ¿Era yo hipócrita al juzgar a Marta? Diego, sintiendo la amenaza, escaló su manipulación. Invitó a Marta a un viaje a Granada, para distraerla del luto. Pero yo sabía que era para alejarla de mí. Ella aceptó. Y la partida fue un golpe. Volveré pronto. Ana. Confía, dijo en una despedida apresurada. Pero los días se estiraron en semanas. Y el silencio me enloqueció. En mi soledad, exploré Córdoba, visité la sinagoga, símbolo de tolerancia perdida. Y reflexioné sobre nosotras. El amor lésbico en España había avanzado, con matrimonios legales desde 2005. Pero en el corazón rural persistía el estigma. ¿Podríamos sobrevivir? El alto trazo llegó inesperadamente. Recibí una carta de Marta desde Granada. Diego sabe todo. Encontró nuestras notas. Me ha dado un ultimátum, la boda o la ruina. El pánico me invadió, corrí a la estación. Pero era tarde. Al volver, encontré a Diego esperándome en la finca. Aléjate de ella. Forastera. Marta es mía. Gruñó. Y en sus ojos vi no amor, sino posesión. La confrontación fue inevitable. Esa noche, irrumpí en la casa de Marta, que acababa de regresar. Basta de mentiras, grité. Ella, pálida, admitió, Diego me amenazó con desheredar a mis hermanos si no me caso. La revelación me dejó atónita, no era solo por la finca, sino por su familia entera. Pero en ese momento de crisis, Marta mostró su fuerza. No lo haré. Ana. Te elijo a ti. Nos abrazamos. Pero Diego apareció. Furioso. Puta traidora. Escupió. Y en un arrebato, la abofeteó. Ver su mejilla enrojecida me enfureció, me interpuse.
gritando «déjala en paz». Él se fue, jurando venganza. La noche fue un torbellino. Marta y yo huimos a los olivares. Planeando. Venderé lo que pueda y nos iremos a Madrid. Dijo. Pero el miedo nos perseguía, ¿y si Diego cumplía sus amenazas? Al amanecer. La policía llegó, Diego había denunciado un robo en la finca. Implicándonos. Era una trampa. Nos escondimos en una cueva en las sierras. Viviendo de lo poco que teníamos. Allí. En la oscuridad. Nuestra conexión se profundizó. Ana. Tú eres mi luz. Susurró Marta. Y yo respondí, ¿y tú? Mi coraje. Pero la huida no duró. Mis hermanos menores de Marta. Enterados. Nos buscaron. Hermana. No nos abandones. Suplicó el menor. El dilema la desgarró, amor o familia. Decidió enfrentarlo. Volvimos al pueblo. Y en una reunión familiar. Marta habló, amo a Ana. No me casaré con Diego. El escándalo estalló, parientes la repudiaron. Pero sus hermanos la apoyaron, papá quería tu felicidad. No esto. Diego. Humillado. Retiró la denuncia. Pero juró no perdonar. La finca se salvó vendiendo parte. Y Marta. Liberada. Eligió el amor. Sin embargo. El precio fue alto. Mi familia me desheredó por carta. Y en Córdoba. Las miradas nos seguían. Pero en nosotras. Hallamos fuerza. Con la tormenta amainando. Pero las cicatrices frescas. Marta y yo intentamos reconstruir. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras de Córdoba. Sostenidas por trabajos eventuales, yo en una librería. Ella en una cooperativa olivarera. El amor nos unía. Pero los ecos del conflicto persistían. Los entendimientos profundizaban. Una tarde. Paseando por el Alcázar. Marta confesó, temía ser como mi madre. Sacrificada por amor. Yo compartí mi propio secreto, en Sevilla. Había amado en silencio a una amiga de infancia. Pero el miedo me había silenciado. Contigo. Encontré mi voz. Dije. Pero nuevos desafíos surgieron. Diego. Resentido. Esparció rumores, esas dos son una vergüenza para Andalucía. Clientes evitaban la librería. Y en la cooperativa. Marta enfrentaba hostilidad. Vete con tu amante. Le gritaban. El aislamiento nos golpeó, ¿valía la pena? El clímax vino en el Festival de los Patios. Entre flores y música. Diego nos confrontó públicamente, Marta. ¿Esto es lo que elegiste? Una vida de miseria. Ella. Con dignidad. Replicó, elegí la verdad. La multitud murmuró. Dividida, algunos aplaudieron. Otros escupieron. Esa noche. Un incendio arrasó parte de la finca familiar. Ahora vendida. Sospechamos de Diego. Pero sin pruebas. Marta lloró, todo por mi culpa. La consolé. Pero la duda se coló, había forzado su elección. Decidimos mudarnos a Barcelona. Buscando anonimato.
El viaje fue un peregrinaje emocional, en el tren. Marta dijo, Ana. Sí me arrepiento. Es solo de no haberte elegido antes. Llegamos a la ciudad vibrante, donde el amor como el nuestro era más aceptado. Allí encontramos comunidad, un grupo de mujeres LGBT que nos acogió. Sois valientes, decían. Marta empezó a estudiar agricultura sostenible. Y yo, escritura. Nuestro amor floreció, libre de sombras. Pero el pasado regresó. Una carta de los hermanos de Marta, Diego se casó con otra. La finca prospera. Venid a visitarnos. El perdón asomaba. Pero, ¿podíamos confiar? Regresamos a Córdoba para Navidad. La familia nos recibió con cautela. Pero los hermanos abrazaron a Marta, te extrañamos. Incluso mi tía. Suavizada. Dijo, el tiempo cura. Diego. Ausente. Había dejado el pueblo. En los olivares. Bajo el mismo árbol. Marta y yo renovamos promesas. Juntas. Para siempre. Susurró. El regreso a Córdoba fue un bálsamo para heridas abiertas. Pero también un recordatorio de batallas libradas. Marta y yo caminamos por los senderos donde todo comenzó. Sintiendo el peso y la ligereza de nuestra historia. Mira lo lejos que hemos llegado. Dije. Y ella sonrió. Sus ojos brillando con una paz ganada a pulso. En Barcelona. Nuestra vida se estabilizó. Compartíamos un apartamento con vistas al mar. Donde las olas susurraban secretos de resiliencia. Marta prosperaba en sus estudios. Soñando con una finca propia. Ecológica. Yo publicaba cuentos inspirados en nosotras. Anónimos pero catárticos. Tu pluma captura nuestro fuego. Me decía. Pero la humanidad de nuestra historia radicaba en las imperfecciones. Discutíamos, yo. Por su terquedad andaluza, ella. Por mi impulsividad sevillana. Eres como un toro en una plaza. Bromeaba. Esas fricciones nos fortalecían. Recordándonos que el amor no era idílico. Sino forjado en el yunque de la vida. Un día. Recibimos noticia, Diego había muerto en un accidente de caballo. La ironía nos golpeó, Marta lloró. No por amor. Sino por la complejidad humana. Era un hombre roto. Como tantos. Dijo. Asistimos al funeral desde lejos. Cerrando un capítulo. Con el tiempo. Volvimos a Córdoba permanentemente. Compramos una pequeña parcela de olivos. Simbolizando renacimiento. Nuestros vecinos. Inicialmente distantes. Se ablandaron, sois parte de nosotros ahora. Incluso mi padre. En una carta temblorosa. Pidió perdón, el mundo cambia. Hija. Ven a casa. El clímax emocional llegó en una boda simbólica bajo los olivos. Con amigos y familia. No legal. Pero nuestra, votos de lealtad eterna. En las sombras y la luz. Te elijo. Juré. Marta respondió, y yo. A ti. Mi vaquera del alma. La historia concluye con nosotras. Sentadas al atardecer. Manos entrelazadas. Córdoba nos había dado dolor y redención,
nuestro amor. Prohibido al inicio. Se convirtió en faro de esperanza. En un mundo de conflictos. Encontramos humanidad en el perdón. La empatía. El coraje de amar auténticamente. Y así. Caminando por esos senderos donde una vaquera detuvo su caballo. Supe que el destino. Caprichoso. Nos había bendecido.